Bien, entonces el objetivo de hoy y mañana es conocer el diagrama de Venn y resolver problemas de probabilidad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hablar de la suma, ¿ya? Suma de sucesos excluyentes y no excluyentes. Para calcular probabilidades vamos a seguir ocupando la regla de Laplace, ¿no? Lo que se dio la semana pasada. Entonces, recordando algunas cositas. La regla de Laplace, ¿cómo funciona? Funciona como una división o cociente entre el número de casos favorables al suceso A dividido el número de casos posibles, como el total. ¿Ya? Entonces, ustedes la pregunta esencial de la semana pasada tenía que aplicar la regla de Laplace con su nombre, en el cual, en el número de casos posibles, en el denominador, iba la cantidad de letras que tenía su nombre. Y en el numerador iba la cantidad de vocales. ¿Ya? Que esa era la primera pregunta que se hacía. ¿Ya? Bien, eso es un recordatorio de lo que se vio la semana pasada. Esta regla lo vamos a seguir ocupando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Para ir recordando lo de la semana pasada. Ustedes conocen este mazo de cartas, supongo, ¿ya? Las cartas inglesas. Entonces dice, al extraer al azar una carta de una baraja inglesa, calcula la probabilidad de que la carta extraída sea un trébol. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cuál sería la probabilidad de sacar un trébol en esta baraja de cartas? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea? 13, profesor. 13 de Trébol. ya, pero le falta algo ahí. 13 son los casos favorables. Ah, sí. ¿Ya? Sí, eso está bien. Faltan los casos totales, lo que va en el denominador. Veamos. Primero, recuerdan, había que definir el evento. ¿Qué dice 13 de 52? Perfecto. Vamos a colocar extraer un trébol. Un trébol. ¿Ya? Entonces me preguntan por la probabilidad de extraer un trébol. Entonces, recuerden, en el denominador van los casos totales. ¿Cuántas cartas en total tengo? Tengo 52 cartas. 52 cartas. De las cuales, ¿cuántas me sirven? ¿Cuántos son los casos favorables que tengo? Las 13 cartas de trébol. Ahora, este sería el resultado, pero a esto yo lo puedo simplificar. Si yo lo simplifico por 13, si lo simplifico por 13 me da 1 y 4. Un cuarto sería la probabilidad de extraer un trébol. Recuerden, lo pueden ver como fracción, como decimales o como porcentaje.
de las tres formas estaría correcto, ¿ya? Entonces, eso es lo que se vio la semana pasada. El cálculo de probabilidades ocupando la regla de Laplace. ¿Dudas? ¿Consultas con este ejemplo? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profesor. ¿No hay nada por el chat tampoco? ¿No? Ya, bien. Bien, bien. Ya, conceptos básicos de conjunto, ¿ya? Esto es importante que lo aprendan porque de aquí sale la pregunta esencial, ¿ya? De esta parte de la materia. Conjuntos es una colección de elementos los cuales se denotan por lo general con letras mayúsculas, ¿ya? Entonces los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos que tiene el conjunto y se denota con el símbolo que está ahí. ¿Es un gato? ¿Cómo se llama ahora ese símbolo? ¿Ese? Ahora dicen hashtag, gato, ¿no? Entonces, cuando salga ese símbolo en matemática, me están preguntando por la cardinalidad. O sea, me están preguntando por la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Universo es el conjunto formado por todos los elementos. En el concepto de la probabilidad, el conjunto universo corresponde al espacio muestral omega, ¿ya? Ese símbolo se llama omega, vamos a ver. El vacío es el conjunto que no tiene elementos, ¿ya? El vacío es como un cero y una rayita, ¿ya? Por si acaso. Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos básicos de conjunto, les voy a presentar el diagrama de Venn, ¿ya? ¿Qué es el diagrama de Venn? Son esquemas que muestran conjuntos de elementos por medio de círculos. Abarca todos los elementos posibles del universo y lleva este nombre por el lógico británico John Venn, ¿ya? Entonces, Venn es el creador de este tipo de diagrama que sirve mucho en matemática, ¿ya? Bien, aquí estaría el diagrama de Venn. Y esto es lo que vamos a ocupar en la pregunta esencial. Entonces, A unión B, ¿qué significa? Que yo voy a tomar los elementos del conjunto A, del conjunto B, y los voy a unir. O sea, sería todo esto. Todo eso. Todo eso. Es decir, si el conjunto A, espérame, ahí, voy a borrar. Si el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B tiene los elementos 3, 4, 5 y 6, la unión sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces serían todos los elementos. Entonces, A unión B significa que yo voy a juntar los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Entonces, la unión me va a quedar como 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Porque junté todos los elementos de ambos conjuntos. ¿Ya? Eso significa ese símbolo que está al medio. Ese símbolo que está al medio del conjunto A y B se llama unión. ¿Ya? Entonces, recuerden, la unión va a tomar los conjuntos, los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y los va a unir. El de aquí abajito es intersección. Es decir, los elementos del conjunto A intersectado con los elementos del conjunto B me va a dar eso que está acá. ¿Qué significa eso? Significa que esto va a tomar los elementos que tienen en común. Es decir, los elementos que están en el A y también los elementos que están en B. Voy a tomar el mismo ejemplo. Si el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4, y el B tiene los elementos 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí yo coloco 1, 2, 3 y 4, 5 y 6. ¿Por qué lo puso al medio del 3 y el 4? Porque el 3 y el 4 están en A y también están en el conjunto B. ¿Ya? Entonces, A intersección B significa que yo voy a tomar los elementos que tienen en común ambos conjuntos. Los elementos que tienen en común ambos conjuntos, que sería el 3 y 4. Esa sería la intersección. Los elementos que tienen en común el conjunto A y B. ¿Ya? Esto de acá, que hay una A y arriba como si fuera exponente hay una C, significa que es A complemento. ¿Qué significa A complemento? Que yo voy a tomar todos los elementos que no están en A. Este es el conjunto A. Entonces yo voy a tomar todos los elementos que están afuera. Todos los elementos que están afuera. Todos. Y A menos B significa que yo tengo el conjunto A completo. Todo es el conjunto A. Y yo le voy a restar el conjunto B. O sea, yo le voy a restar todo eso. Si yo lo resto, me va a quedar solamente esa luna que tengo ahí, que está de un color distinto. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Para que quede mucho más claro. Pero este es el diagrama de Venn. Y esto es lo que vamos a ocupar en la pregunta esencial. Entonces, tenemos el símbolo A complemento. A complemento. Es el conjunto de elementos, en este caso, al conjunto A. Si yo tengo el conjunto A complemento sería todo lo que está afuera. Todo lo que está afuera, todo. Todo lo que está afuera conformado por todos los elementos de A y los elementos de B. Intersección de conjuntos. Corresponde a un conjunto formado por los elementos que están en A y en B simultáneamente. Es decir, los elementos que tienen en común. Diferencia de conjunto. Corresponde a un conjunto formado por los elementos que están en A
pero no están en B. Entonces nosotros vamos a trabajar con estos 4 conjuntos: A complemento, unión, intersección, diferencia. Ahora, cuando ustedes hagan o encuentren los elementos de A unión B, los elementos que se repitan, por ejemplo, aquí se repite el 3 y el 4, y aquí también 3 y 4, en la unión se colocan una sola vez por si acaso. ¿Ya? Una sola vez. No vayan a escribir 3 y 4 nuevamente. ¿Ya? Una sola vez se anotan. Bien. Entonces aquí tenemos un diagrama de Venn. Dice, en el diagrama se muestra la distribución de los 36 estudiantes de un curso a lo que se les preguntó por él o los deportes que practican. Al escoger un que solamente voleibol y fútbol, ¿cuál es la probabilidad de cuántos estudiantes practican básquetbol? Considera que todos los estudiantes tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Entonces, primero, ¿qué me preguntan? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante practique solamente voleibol y fútbol? Entonces, el suceso A va a ser practica solamente voleibol y fútbol. Entonces me preguntan por la probabilidad de sacar un estudiante al azar. Este estudiante practique solamente voleibol y fútbol. Quiero que se fijen bien en este diagrama, que lo entiendan y que me den la respuesta de la primera pregunta. 10 y 6. 10 y 6. Sí, profesor. Ya. ¿Alguien dice otro número? ¿Otro número? ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo su compañera? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el tío Francisco? ¿Estará bien? ¿Qué dice el tío Francisco también? Eso. Yo diría, a ver, en la pregunta 1, ¿Eh? estudiantes, por el centro. Yo, 14-8. 14-8 dice el tío Francisco. ¿Qué digo yo? Ya. Si se fijan, tenemos 3 círculos. Uno que es fútbol, voleibol y básquetbol. Ahora, dentro del fútbol tenemos 4 números. Tenemos un 10, un 4, un 2 y un 4. Fíjense bien, este 4 y este 6, este 2 que sea, este 2, son las intersecciones de estos conjuntos. Me preguntan
por los estudiantes que practican solamente voleibol y fútbol. O sea, el número que necesito tiene que estar en fútbol y en voleibol a la vez. Solamente fútbol y voleibol. Si yo digo 2, este 2 pertenece a quién? Pertenece al fútbol, pertenece al voleibol y pertenece al básquetbol. Correcto. Y yo quiero que solamente practique voleibol y fútbol. O sea, ¿qué número me sirve? El 4. El 4. Porque el 4 Ah, está en el conjunto de fútbol y está en el conjunto de voleibol. Entonces, correcto, es el 4. El 4. Entonces, va a ser 4. Uno de 9. Es la probabilidad de sacar. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que practique los 3 deportes? Entonces, vamos con suceso B, que practique los 3 deportes. Entonces, la probabilidad de B va a ser ¿cómo? ¿Qué dicen ustedes allá en su casa? ¿Cuántos estudiantes practican los 3 deportes? O sea, practica fútbol, voleibol y básquetbol. ¿Qué le dice 2 de 36? Perfecto. Si se fijan aquí, este 2 pertenece al conjunto de fútbol, de voleibol y de básquetbol. Perfecto. 2 de 36. Esto se puede simplificar por 2 y me da 1 de 18. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos estudiantes practican solo fútbol? Solo fútbol. ¿Ya? Vamos a ver. Suceso C. Practicar solo fútbol. Entonces la probabilidad de sacar un estudiante al azar y que este estudiante practique solamente fútbol. ¿Qué dicen ustedes allá en la casa? 10, ¿Cuánto? profesor. Perfecto. 10. El 10 son los estudiantes que practican solamente fútbol. Solamente fútbol. Correcto. Sería 10 de 36. Lo simplifico por 2 y me da 5 de 18. Perfecto. ¿Cuántos estudiantes practican básquetbol? ¿Solamente básquetbol o básquetbol Aquí, y aquí otros dice, más? lean bien, por favor. ¿Cuántos estudiantes practican básquetbol? No, básquetbol. ¿Cuánto? 16.
16, correcto. La pregunta anterior era distinta, porque decían solo fútbol. Pero aquí me están preguntando cuántos estudiantes practican básquetbol. Entonces ahí yo tengo que incluir a todos. Porque todos ellos practican básquetbol. Que sería 8, 2, 16. El juego de palabras. Sí. Entonces, así es la forma de trabajar el diagrama de Venn. ¿Ya? Me sirve para analizar, calcular probabilidades. ¿Duda, consulta? Ahí donde dice, ¿cuánto es el 86? Lo volteo por 5.000. ¿Eh? ¿Dónde está el 10? Lo dividió por 2. Por 2. Profesor, entonces la última de 16 dividido de 36. No, no. Lean bien la pregunta. Dice, Solamente pide eso. Ya. correcto, me preguntan, ¿cuántos estudiantes practican básquetbol? Aquí lo voy a colocar. 16 estudiantes practican básquetbol. Nada más que eso, básquetbol. Ahí sí. ¿Ya? Ahí en la última pregunta no me piden probabilidades. ¿Ya? Me preguntan por el número de estudiantes, nada más que eso. Ya, dudas, consultas. Ya hice la pregunta ya. No tengo más dudas. Ya, vamos bien. Bien. Vamos con el siguiente, a ver qué sale. Otro ejercicio. Entonces, en un establecimiento educacional, espérenme un poquito. Espérenme. Ya, en un establecimiento educacional, el profesor de matemática realizó una encuesta a los estudiantes de cuarto medio y les consultó sobre qué tipo de salto practicarían en el taller de atletismo que se pensaba realizar en el colegio. Para ello tenemos los siguientes datos. Salto alto, 11. Salto largo, 14. Ambos, 5. Ninguno, 3. Ahora, estos números que están aquí, ¿qué son? ¿Porcentaje? No serían los porcentajes. ¿Qué significan esos números que están ahí? Que dice salto alto 11, salto largo 14. La cantidad de Cantidad. estudiantes, lo que salta. Correcto, eso. Estos números son la cantidad de estudiantes que contestaron la encuesta. Sería la frecuencia absoluta. Correcto, si estamos en estadística, sería la frecuencia absoluta. Bien, entonces, la primera dice, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Entonces, aquí el resultado serían 33. 11 más 14, 25, más 5, sería 30 y 3, 33. Entonces, 33 estudiantes. ¿Estás escribiendo? ¿Sí? No sé. ¿No se ve? No. Pero un poquito. Pero se escucha, ¿no? Tampoco. Sí. Se está escuchando. Creo.
Parece que me quedé muy pegado. No responden los chiquillos. Sí, mejor. Profe, yo lo veo bien, lo escucho bien y en la pantalla dice tipos de suceso. Logré hace 3 minutos entrar. Ah, ya. Es que había escrito y no se veía en la pantalla. Entonces, a ver, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? 33 33. estudiantes Deja de compartir. fueron encuestados. El problema está, ¿Estás abierto? estoy atrasado, Ya, Ahí creo que sí. ahí sí. Se demora un poco, parece, estamos mal en internet. Ya, lo otro que me piden, realiza el diagrama de Venn. Ya, y aquí, atento por favor, que ustedes también van a tener que hacer lo mismo en su pregunta esencial. Veamos. Voy a definir primero el conjunto. El conjunto A va a ser el salto alto. El conjunto B es el salto largo. Y con eso estaríamos listos. Entonces tenemos el universo, ¿ya? Que sería todo. Y adentro del universo tenemos el conjunto A y el conjunto B. Profesor, ese rectángulo es como el universo, ¿no? El universo, correcto. Es un rectángulo, ¿ya? Que no, como no tengo aquí como para guiarme, para que quede cuadradito, así que estoy haciendo lo mejor posible. Y este sería el conjunto B, ¿ya? Entonces, salto alto son 11. Aquí teníamos 11 estudiantes. Salto largo tenemos 14. Ambos estudiantes, o sea, ambos talleres, 5. Y ninguno, ese ninguno, porque 3 estudiantes dijeron que no quieren ningún taller. Ese 3, ¿dónde lo coloco? ¿Dónde coloco ese 3? Pero ese 3, ¿dónde lo coloco aquí en este diagrama? ¿Dónde iría? Tiene que ir fuera en el universo porque no puede ir en los círculos. Correcto, tiene que ir afuera. Eso, súper bien, bien. Porque el 3 no puede ir en el conjunto A ni en el conjunto B. Entonces está fuera de los conjuntos. Entonces ya teníamos lo primero. Realizar el diagrama de Venn, que ahí estaría listo. Ahora, ¿por qué los conjuntos lo dejé como intersección? Así como chocando. Ah, porque tienen elementos en común, que sería el 5. ¿Ya? Por eso yo los coloqué así. Ahora, si no tuvieran elementos en común, serían los conjuntos por separados, porque no tienen elementos en común. ¿Ya? No olviden eso. Bien. ¿Cuál es la cardinalidad de A intersección B? ¿Qué significa A intersección B?
A intersección B significa los elementos que están en el conjunto A y que también están en el conjunto B. O sea, 5. O sea, Correcto. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad? Entonces aquí sería 5 estudiantes. 5 estudiantes. 5 estudiantes. ¿Cuál es la cardinalidad de A unión B? sigo siendo 5, ¿no? No, ahora me piden los conjuntos, o sea, los elementos del conjunto A y también los elementos del conjunto B. Todos. Esto, A unión B, es todo esto. Todo eso. Todo. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto me daría? 20. ¿Escuché 20? Sí, escuché 20 también. No, es más. Es más. Si tengo 11, 30. correcto, 30 estudiantes. Bien, voy a borrar un poquito acá, espérame. De aquí, esto, de aquí, eso de ahí, borré uno. Borré casi todo. Listo. Ya. Ahora me preguntan la cardinalidad de A complemento. De A complemento. ¿Qué dirían ustedes? No. Me voy a devolver un poquito. Cuando me preguntan por los complementos, significa es el conjunto de elementos del universo que no pertenecen al conjunto. O sea, si aquí tengo el A, el complemento de A es todo. Todo lo que no está en A. Todo. En este caso, el A complemento, aquí está el A, lo voy a marcar con azul ahora. Si este es el A complemento es todo lo que no está en este conjunto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Correcto. El A complemento son todos los elementos que no están aquí, que no están en A. O sea, el 14 y el 3. A complemento es 17 estudiantes. Ahora vamos con lo contrario. B complemento. Voy a borrar esto que marqué aquí. Ahora me preguntan por el B complemento. Entonces, voy a marcar el B. ¿Cuánto sería el B complemento? ¿Cuánto sería el B complemento? 14. ¿15 o 14? No, 14. Sí, 14. Bien. El B Estaba complemento. jugando con mi mente. B complemento sería 14 estudiantes. Bien. Esto es lo que hicimos ahora. Es muy parecido a lo que van a tener que hacer ustedes.
en la pregunta esencial. ¿Ya? Con dibujito y todo. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas? ¿Dudas, consultas? Puedes preguntar. No, profesor. Bien. Ya. Recordarles que cuando tienen elementos en común, como en este caso me dicen ambos, significa que hay una intersección. Pero si ustedes encuentran que no tienen elementos en común, los dos conjuntos, así sería el diagrama de Venn. Los conjuntos por separado. Porque no tienen elementos en común. Ya no pueden chocar. ¿Ya? No olviden eso. Ya. Tenemos acá, pero antes de pasar a eso, quiero... ¿Cuánto me queda? 14 minutos. Ya. Voy a hacer este ejemplo, ¿ya? Que es muy parecido a la pregunta esencial, ¿ya? Y mañana me salto ese, ¿ya? Para que puedan avanzar en la pregunta esencial. Dice, con el nombre José Antonio Pérez Castro, realizar un diagrama de Venn, siendo A igual a las letras de los nombres y B las letras de los apellidos. Entonces, veamos. El A son las letras de los dos nombres. Entonces aquí yo coloco J, la O, la S, la E, el A, voy aquí, el N, la T, el O ya está, el N también está, el I y el O también está. Entonces aquí están las letras de los dos nombres. ¿Ya? El conjunto B son las letras de los apellidos. Tenemos P, E, R, el E ya está. Aquí está. El Z, C, el A, el S. Voy ahí. La T está aquí, no. T, R ya lo puse aquí. Y la O. ¿Ya? Recuerden que si se repite la letra, la colocan solamente una vez. ¿Ya? Entonces, el conjunto A son las letras de los dos nombres. Conjunto B son las letras de los dos apellidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer el diagrama de Venn. El diagrama de Venn. Ahora, yo tengo que fijarme acá en los conjuntos. Si los conjuntos van a ser así o intersectados. ¿Tienen letras en común? Sí, profesor. Entonces va a ser así la intersección, así. Entonces, ¿estamos listos entonces? Voy a hacer acá el universo, conjunto A, conjunto B. Ya. Voy a colocar primero aquí las letras que tienen en común. ¿Cuáles son? La O. Ya, la O, la voy a... espérame, La A. La O, ¿cuál más? La A, sí, la A, Sí. bien. La ¿Cuál más? S. La La E, E, la S, la E, ¿cuál más? La La T, T. la T, aquí la T. ¿Cuál más? ¿Nada más? Ya.
Entonces aquí van lo que tienen en común. Entonces aquí yo pongo la J, N y la I. Y aquí voy a colocar la P, R, La Z Z, la C. y la C. ¿Ya? Ahí está el diagrama de Venn. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular A intersección B. ¿Qué sería eso, A intersección B? ¿Qué sería A intersección B? ¿Qué sería A intersección B? Tienen que hacer la diferencia entre eso y eso. Correcto. A intersección B, o sea, esto de ahí, intersección, aquí lo voy a colocar. Intersección. Son los elementos que están en el conjunto A y también están en el conjunto B. O sea, son los elementos que tienen en común. Entonces aquí, ¿cuáles son? Serían el O, la A, T, la S y la E. ¿Por qué lo puse así? ¿Por qué lo puse así? Y no coloqué así, no dije, no puse así 5 letras. ¿Por qué aquí no escribí 5 letras? Como acá yo puse 5 estudiantes. Porque aquí me preguntan por la cardinalidad. Cardinalidad. O sea, me preguntan por la cantidad de elementos que hay en esto. Cantidad. Pero aquí me están preguntando a intersección B. O sea, me preguntan por los elementos que están. ¿Cuáles son? No me preguntan por la cantidad. Me preguntan cuáles son. Por eso yo los coloqué así. El O, el A, el T, el S y el E. ¿Ya? Ahora, A unión B. Entonces yo voy a tomar los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B y los voy a unir todos y formar un solo conjunto. Entonces, ¿qué letras irían en este nuevo conjunto? A unión B. ¿Qué letras irían? ¿Qué dicen ustedes? A unión B es todo, o sea, es J, N, I, el O, el A, el T, el S, el E, Z, P, R y C. Porque yo voy a unir este conjunto A y el conjunto B. Voy a unir todo. A complemento. ¿Cuáles son los elementos de A complemento? Bien. A complemento, como dijo su compañero acá, son todos los elementos que no están en el conjunto A. Si este es el conjunto A, todo eso, ¿cuáles son los elementos que no están ahí? Sería el P, el R, R, la Z, Z la y C. la C. Bien. Y B complemento, ¿qué elementos hay ahí? B complemento, ¿qué elementos serían? El Jin, J-I-N. Ya, bien. El J I N. Correcto. Ahora,
A menos B, ¿qué elementos tiene? O sea, yo tengo el conjunto A, todo este es el conjunto A, y yo le resto el conjunto B. ¿Qué me queda? Para que quede... Espérame. Ya sé cómo lo voy a explicar. Espérame. Voy a marcar todo el conjunto A, que sería eso, y esto. ¿Cierto? Todo es el conjunto A. Si yo al conjunto A le resto el conjunto B, o sea, yo le voy a restar todo esto, le resto eso. Pero me voy a marcar ahí y me va a quedar ese pedacito. ¿Qué letras me van a quedar ahí? Porque ahí yo le resté todo el B. Le queda el yin. Me queda el yin, correcto. JNI. JNI. Y si yo hago lo mismo, pero aquí me equivoqué, era A, por si acaso. A B, yo le resto el A, ¿qué me queda? Voy a marcar de nuevo los conjuntos, como lo borré. Aquí, ¿qué letra irían? Era la O, la A, T, S y L. Y aquí era el P, PRZC. T. Ya, este sería el B. Entonces, si al B yo le resto el A, ¿qué me queda? PRCZ. PRCZ. Eso. Y aquí tenemos el diagrama de Venn. ¿Ya? Esto mismo que hice yo con el nombre, lo tendrán que hacer ustedes en la pregunta esencial. Dice, resolver cada ejercicio con la información entregada. Todo el desarrollo tiene que ir en la hoja. Sin desarrollo la respuesta no será considerada. Ahí. Ah. Ya, listo. Ya. Entonces, ¿qué dice la pregunta esencial? Anota tu nombre completo, ¿ya? O sea, 2 nombres, 2 apellidos, siendo el conjunto A las letras de tus nombres, o sea, las letras de tus 2 nombres, y B, las letras de tus apellidos. ¿Qué me piden? Realizar el diagrama de Venn y realizar o encontrar los elementos del conjunto A intersección B, A unión B, A complemento, B complemento, A menos B y B menos A. Lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Ah? Lo mismo que hicimos anteriormente. Lo mismo. A complemento, B complemento. Ahí están. A complemento, B complemento. Ya. En el caso, para que esto funcione, en el caso de que usted tenga un solo nombre, o sea, un solo apellido o un solo nombre, porque ya me pasó, se inventan un nombre y se inventan un apellido. ¿Ya? Para que tengan 2 y 2. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Si tienen un solo nombre, le agregan un nombre extra. Ustedes le inventan ese nombre. ¿Ya? Por si acaso. Y ahí estaría la pregunta esencial de esta semana.
Es bien sencilla, es lo mismo que hicimos anteriormente, ¿ya? Hagan el diagrama bonito, no como el mío, que me quedó un poquito chueco, ¿ya? Y cualquier duda, consulta, me hablan al WhatsApp, a mí o al profesor Francisco. Ya, dudas, consultas de la pregunta esencial.